Pablo, a los 18 años, era presidente del centro de estudiantes del Colegio Scalabrini Ortiz, bastante conocido. También fue, ahí inmediatamente, 18 años, un enviado en nombre de Salta, representante de Salta y de la Argentina, a un foro de jóvenes, preocupados por el interés social, no recuerdo bien el nombre, pero era en Bolivia, era un encuentro latinoamericano. Y en el 2019, tras haber perdido las elecciones, iba en sexto término como candidato a concejal, él no entró, si bien ganó bancas. En ese momento el PRO, o sea, el partido de Macri, de Mauricio Macri, el que entró fue José Gaufín. Y Gaufín lo convocó a Pablo Emanuel López, de él estamos hablando, a ser su asesor político. Tengo en cuenta que José Gaufín es un hombre de más de 50 años, o sea que invitó a un pibe de 20 como su grupo de asesores políticos, si es que pensamos que era efectivamente realizar asesoría política. Puede ser que a lo mejor no era tan asesor, quién sabe. Pero en el 2021, por integrar la lista, en este caso ya de la Libertad Avanza, o sea, la fuerza política, el partido de el presidente Javier Milei, ingresó como concejal. Tanto que ya prácticamente desde la época en que estamos hablando, 2019, ya ingresó, ya era un candidato. Y en ese momento tenía 20 años. Terminó siendo el candidato más joven y el concejal más joven. Y entonces llegaron a decir lo que era un chico brillante, por su inteligencia, por su educación, su gentileza. O sea, un changuito, un pibe, que se dedicaba a hacer política y se mostraba de un modo aparentemente convincente. Pibe, jovencito, claro, un aspecto un poco tímido. Claro, en diferencia a lo mejor a lo que ellos hablaban de la casta, la corrupción, lo que significaba lo peor de la política. En fin, era, digamos así, su carta de presentación. Para la misma época, precisamente en el año 2019, comenzaron una relación amorosa con integrante también de, primero el PRO, después la Libertad Avanza, Estela Méndez. Prácticamente de la misma edad, Estela Méndez y Pablo López. Desde el 2019, o sea que estamos hablando que a la actualidad serían alrededor de 5 años y medio de una relación de pareja, porque esa relación de pareja se extinguió a mediados de mayo de este año. Y es Estela Méndez, precisamente, reiteremos, es integrante, colega dentro de la misma agrupación política, de la Libertad Avanza. Y en momentos, prácticamente es un momento electoral,
en donde, reiteramos, la intención original era programada desde arriba para abajo, ¿no? Es mostrarse limpios, honrados, fuera de la política, fuera de la casta, de todo lo que ellos consideran la mugre, lo peor de lo peor. Cuando decimos desde arriba, estamos hablando precisamente de Javier Milei, Karina Milei, en Salta Roque Cornejo, Alfredo Olmedo y Emilia Orozco, que en este caso pertenece a la misma agrupación. No significa que sean lo mismo, simplemente pertenecen a la misma agrupación. Son del mismo palo, como se dice generalmente. Y el hecho de que Estela Méndez, que en las anteriores elecciones fue electa como convencional constituyente para el cambio, la reforma de la Constitución de la ciudad. De eso se trata, es la Constitución política de la ciudad de Salta. Y resulta que ella ganó, fue votada, y entonces es electa convencional constituyente. A la vez, ex empleada del Consejo Deliberante. Ex porque no era un trabajo registrado, sino que era esto de los contratos más o menos políticos. Y una vez que ella decidió concluir el noviazgo con Pablo López, en mayo del 2015, él le suspendió el contrato. O sea que por eso es ex empleada del Consejo Deliberante. Atendamos bien estas cuestiones porque pareciera ser, bueno, y se puede pensar cualquier cosa. Y mucha gente hasta puede justificar, cada uno es libre de contratar y de descontratar cuando quiere. Existe legislación al respecto que quieren ser anuladas, por supuesto. Pero la cuestión, por lo tanto, a lo que vamos, y lo puede decir la experiencia de alguien que durante décadas ha hecho policiales, lo dice la experiencia no solo mía, sino de muchos y muchas, es que precisamente por dinero se cometen la mayor parte de los crímenes. Y a veces por no pagar lo que corresponde, o porque quedarte con plata que le corresponde a otro. O sea, por codicia. Y la codicia es desde lo económico y termina en lo sexual y termina hasta en muertes. O sea que no es tan poca cosa esto de, bueno, no, son unos pesos. Bueno, él era dueño, ¿no? De contratar y terminar el contrato. Estela Méndez, con 5 años de noviazgo con Pablo Emanuel López, concejal, lo sigue siendo. Presentó la renuncia, pero sigue siendo concejal, porque no fue aceptada. Y Emilia López lo denunció, precisamente por exacciones, retención indebida, o sea, quedarse con plata de ella. ¿Cómo es esto de quedarse con plata? En un audio bastante revelador, ella lo revela, lo cuenta. Entonces dice que de los 500.000 que tenía que cobrar, que de por sí ya es una cifra bastante absurda, cómica y explotadora. Cobrar 500.000 pesos hoy en día, y son muchísimos los que cobran esa cantidad, o menos incluso. Bueno, pero ella cuenta que de esos 500.000 pesos, yo me quedo con 300.000 y vos con 200. Porque había referido, por ejemplo, trascendidos del expediente judicial, que ella desde que entró al Consejo Deliberante, Pablo López le dijo, bueno, la mitad me lo tenés que dar a mí, así yo también le doy a otros chicos
O sea, entra uno con plata del Estado, el Estado le paga, o sea, el Estado somos nosotros, o sea, yo le pago a esta empleada para de ese modo también pagarle a un montón de otras personas. Me parece dudoso al menos. No sé si eso figura en la ley de ficha limpia, che. Porque suena feo, suena muy feo, sobre todo en los tiempos de pobreza y desocupación actuales. Ya con esa reducción, además, él se quedaba con los 200.000, como cuenta Estela Méndez. Esto no es un trascendido, esto no es un rumor, esto es palabra textual en el expediente judicial. Vos te quedás con 300.000 de los 500.000. Perdón, yo me quedo con 300.000 y vos con 200. Y ahí viene algo que forma parte ya, a ver, de modo suave podemos decir que ingresa ya en la escena, en el escenario bizarro. Pareciera que ya estamos hablando de una novela un poco picante. Porque hay nomás, y esto es audio, esto está revelado, esto es textual a partir de las palabras citadas de este audio. Yo ya te dije cómo podíamos hacer y te ofrecí la salida. Esto le dice Pablo López. Por cada chupada, imaginen, 10.000 pesos. Cerramos comillas, que descontaría de lo que él se quedaba, de esos 200.000. O sea que por 10 ejercicios de sexo oral, 10 supongamos, ya está. En vez de quedarse con 200.000, ya iba a quedar con 100.000 nomás. O sea, era amor pago, sexo a cambio de dinero, con una empleada del Consejo Deliberante, por parte de un concejal. ¿Dimensionamos esto? Porque esto no es una cuestión de un hecho de naturaleza privada. Artículo 19 de la Constitución Nacional Argentina. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública están solo reservadas a Dios y exenta de la autoridad de los magistrados. Mira, me lo acuerdo desde los 16 años, de educación cívica, artículo 19 de la Constitución Nacional. Pero esto no es una acción privada de los hombres, porque estaba hablando de dos funcionarios públicos. Porque como empleada de personal política es una funcionaria pública. Y un concejal es un funcionario público. Y recordemos que los funcionarios públicos son servidores nuestros. Están a nuestro servicio, no al revés. Nosotros no estamos al servicio de ellos. De eso se trata precisamente la delegación de facultades mediante el voto. Nuestros representantes. Y acá es donde está el crimen. Acá es donde está el delito. Favores sexuales, quedarse con dinero, o sea, explotación laboral, corrupción, violencia sexual, violencia de género. Bien podríamos decir, bueno, pero eso es lo que conocemos, más o menos se sabe. Ya sí, esto fue el 17 de julio, o sea, el jueves de la semana pasada. Y resulta que el viernes 18 de julio se secuestraron los celulares. Esta chica, Estela Méndez, digo chica porque es una piba, tiene 24 años.
ella ofreció su celular de donde se extrae toda esta información. Y se secuestraron 2 celulares, uno de alta gama y otro de mediana gama, de López. Porque en el expediente judicial sale mencionado esto que es, de hecho, creo que hoy lo pueden ver, si no lo han visto, vamos a mostrarlo, para que tienen la cámara. Es este titular en el diario Punto 1. Y noticia principal de la página 7. Con el título "El escándalo del concejal salpica a la diputada Orozco". La frase, a lo mejor con cierto tufillo literario, ¿a qué responde? A que la legisladora nacional salteña, votada para representar a los salteños que pusieron la boleta de La Libertad Avanza, esta legisladora, Emilia Orozco, muchacha joven, treintañera, debe ser, según el expediente judicial y según también nuestras fuentes, habría tenido conocimiento de todo esto que pasó en los últimos 5 años. A ver, lo digamos de otro modo. Vos sabés que alguien robó, que alguien atacó, lastimó, dañó, lesionó, o sea, cometió un crimen, cometió un delito. Vos lo sabés, sea, viste, alguien querido tuyo, sea un vecino, sea incluso un amigo, puede ser. Salvo en los casos de familiares que están excusados, todos los otros ante la ley están obligados a denunciar. Si no, de lo contrario son o cómplices o encubridores. La complicidad en el Código Penal se llama participación criminal, o sea, participaste en el delito. El encubrimiento es simplemente lo supe y me di vuelta, me hice el tonto o la tonta. Esto, según el expediente judicial, según el texto, según Estela Méndez, y las fuentes nos dicen que para la justicia, para los investigadores, para las fiscalías, 2 fiscalías intervienen, es mucho más que una sospecha, es evidencia de que la diputada nacional Emilia Orozco conocía todo esto, conocía los delitos económicos y de naturaleza sexual por parte de su protegido, Pablo López. Hemos visto en pantalla, si el director quiere, lo podemos reiterar precisamente, estas imágenes en donde sale precisamente Pablo López junto con Emilia Orozco y también Estela Méndez, que es la que estamos viendo ahora. En esta imagen, para quienes pueden disponer de una pantalla, es donde sale precisamente Pablo López junto con la diputada enarbolando su cartel partidario, bueno, una banderita ahí. En esta, por ejemplo, en esta que estamos mirando, sale la chica de boina, ¿qué color es ese? Fucsia, rosado, bueno, que está con un perro, es Emilia Orozco. Al medio, Estela Méndez, y al costado, el único varón presente, Pablo López. O sea, no eran chicos de por ahí. No, estamos hablando precisamente de personas
que formaban el círculo íntimo del poder de La Libertad Avanza en Salta, que son funcionarios nacionales. Incluso se la ve, por ejemplo, a Pablo López, Emilia Orozco y Estela Méndez, cuando resultó electo el senador por la provincia de Salta, Roque Cornejo. No tiene nada que ver esto con el crimen, sino la presencia de estos involucrados, uno como acusado y otro como víctima, en el caso de Pablo López y de Estela Méndez, en esta situación. Hoy en el Consejo Deliberante se decide si es que sigue el juicio político, si se le hace en realidad juicio político, no se le aceptó la renuncia, y el juicio político significa, bueno, una condena política, en definitiva es eso. No tiene nada que ver con lo que se determina a nivel judicial. El juicio político, por supuesto, puede, digamos, como que le cierra el ataúd de un muerto político. Alguien que considerado en su momento un chico brillante, podría quedar extinguida su carrera. Pero bueno, tengamos en cuenta lo que puede significar a nivel judicial. ¿Qué reiteramos? Primero, esto no es un caso de un hecho de la vida privada de Estela y de Pablo. No, funcionarios públicos, ambos. Acá se termina la moral privada. Lo que hagas de tu vida dentro de tu casa, sí, es parte de tu vida dentro de tu casa, pero si salís a la vereda o vas al balcón o a la terraza, ¿viste? Y sos funcionario público, ya es un hecho público. Tenés que responder públicamente. Por lo tanto, ante la justicia. Y este es un caso entonces que trasciende la vida privada, la vida sexual privada, que involucraría violencia de género, corrupción, violencia sexual, quedarse con plata de otra persona del Estado nuestra. Por eso no es una novela bizarra, aunque contenga todos los detalles, estos detalles escabrosos y espantosos para una vida democrática que nosotros aspiramos a que nuestros representantes, nuestros funcionarios, la ejerzan para bien de todos.